Primeramente, buenas noches. Estaré realizando los dos ejercicios que se pidieron por parte del trabajo experimental de la materia de oscilaciones y ondas. Bien, con respecto al tema que voy a dar es sobre el efecto Doppler, dos ejercicios sencillos para no alargarme tanto. Haré los dos ejercicios y los trataré de resolver de la manera más entendible posible. Y bien, lo que respecta al efecto Doppler trata sobre lo que viene siendo las ondas del sonido, que respecta tanto a cuanto un observador y un foco, o sea una fuente de sonido, pasa a cierta velocidad y con cierta frecuencia. Entonces el observador escuchará el sonido de una manera diferente, porque las ondas en cuanto a un objeto que en cuanto a un objeto en cuanto a un objeto que simplemente va hacia una dirección, las ondas enfrente de él se acorta el espacio entre ondas y ondas, y este mismo cuando se aleja va dejando ondas cada vez, por lo tanto se escuchará con una frecuencia diferente entre ambas posturas. Y bien, mire directamente la resolución de los ejercicios y como dice aquí, la frecuencia del silbato de una locomotora es de 350 Hz. El tren viaja a una velocidad de 20 metros sobre segundo. ¿Qué frecuencia percibe un observador que está en reposo? Y cuando el tren se acerca y cuando se aleja. Bien, primeramente vamos a sacar los datos que nos dan ya la frecuencia, que dice que es de 350 Hz. Y luego podemos acotar también la velocidad de el foco, que es de 20 metros sobre segundo. Y bueno, un dato que no nos dan, pero que también se debe tomar en cuenta, vendría siendo la velocidad del volumen, que haciendo un redondeo es 340 metros sobre segundo. Bien, en las fórmulas del efecto Doppler hay muchos, pero esta de aquí es un poco más sencilla por lo versátil que es. Que este es igual a F', igual a la frecuencia por la velocidad del sonido menos la velocidad del observador. Y asimismo, la velocidad del sonido menos la velocidad del foco. Sería sobre la velocidad del foco. Y bien, simplemente nos tocaría reemplazar, porque ya tenemos la frecuencia, tenemos la velocidad del foco y bueno, tenemos la velocidad del sonido. Y también nos dice que bueno, la velocidad del observador sería 0 metros sobre segundo, ya que nos comenta que está en reposo. Bien, simplemente reemplazamos, es igual a 350 Hz por, y aquí hacemos la debida resta, bueno, el reemplazo de los datos. Aquí, como sabemos, el observador está en reposo, está en cero, y por lo consiguiente tendremos que es 0. Bien, para analizar este dato de aquí tendremos que dar un pequeño dibujo que dice que el silbato de un tren, supongamos que este es el tren y está emitiendo el sonido, y este es el observador. Bien, para ello quiere decir que el observador está en reposo, por lo tanto no tiene ninguna dirección. Cuando el foco se está moviendo, o sea, la fuente se está moviendo a 20 metros sobre segundo, decimos que está en una dirección, en una cierta dirección, que va acercándose al observador. Lo que quiere decir que, bueno, esta es la velocidad del sonido, tiene un vector hacia la derecha, por lo tanto este va a ser positivo. Y este es el signo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de reemplazar la velocidad del foco o la velocidad del observador. Bien, seguimos una vez reemplazada, tomamos en cuenta la resolución, que sería 350, y bueno, 340 quedaría igual, 340
menos 20, una más por menos, haciendo esta operación, lo que vendría a dar es 350, que es la frecuencia, sobre por 340 sobre 320. Y bueno, esto nos vendría a dar el resultado en frecuencia en hertz, que vendría siendo 371.82, que sería la F'. Bien, eso es lo que vendría siendo la resolución de este pequeño literal, porque nos pide cuando el tren se acerca y ahora nos pide cuando se aleja. Bien, el literal B sería de la misma manera la resolución, solo que en esta vez la dirección, la velocidad va con negativo porque se está alejando. Por lo tanto, quiere decir que, a ver, en el dibujo de acá sería de manera diferente porque este observador estaría acá, bueno, y se estaría alejando, por lo tanto el sonido iría hacia allá y sería con signo negativo. Bien, entonces lo que toca hacer de la siguiente manera, ya tenemos los datos, la fórmula, simplemente sería reemplazar. Haré esto un poco más pequeño y sería la frecuencia que nos da es 350, lo haré con otro color. ...350... y aquí sucesivamente la velocidad del sonido menos, y ahora tenemos que tener en cuenta el dato que dije, 340 menos 20, que sería la velocidad. Y bueno, para no alargar tanto, el resultado de esto sería de 330.55 Hz. Listo, y aquí tenemos las dos respuestas que nos pide el ejercicio. Bien, ahora rápidamente estaré realizando el otro ejercicio, que en cambio no es el foco, sino el observador es el que se mueve. Dice: la sirena de un camión de bomberos en reposo emite una frecuencia de 400 Hz. Calcula la frecuencia que percibe un ciclista con una bicicleta de velocidad con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Ya nos pide los dos literales, calcula cuando el ciclista se acerca al camión y también cuando se aleja. Tendríamos que la resolución de la misma manera. En cambio tendríamos la frecuencia, que es 400 Hz, tendríamos la velocidad del sonido, no nos dice, pero es un dato que se tiene que tomar en cuenta, y también la velocidad la velocidad del foco, perdón, que es 0 metros sobre segundo, ya que esta dice que está en reposo. Y bueno, también tendríamos la velocidad del observador, que vendría a ser de 10 metros sobre segundo. Y bien, bueno, a la hora de reemplazar en la fórmula, tendríamos que el literal A nos pide cuando se acerca el camión qué frecuencia escucha, y literalmente hacemos en reemplazo de la fórmula anterior, que en cambio aquí tenemos los datos diferentes: 400 por 340, que es la velocidad del sonido, y 340. Me voy a detener un poquito a la hora de explicar el dato de la velocidad que lleva el ciclista. Bien, dice que la sirena, o sea, el camión de bomberos, y hay un ciclista, dice, un ciclista cuando se acerca al camión. Bien, entonces podríamos decir que se está acercando el ciclista, por el siguiente ciclista, y se está acercando. Y la velocidad del sonido, o sea, tienen sentidos contrarios los dos. Lo que quiere decir que al tener a la derecha positivo y a la izquierda obviamente sería negativo, por lo tanto determinamos que el signo con el cual va a ir acompañado la velocidad, en este caso del ciclista, sería negativo. Y ahí nos da el dato. Bueno, tenemos que analizar muy bien ese tema de la velocidad en cuanto al foco y al observador, en qué direcciones va, si se acerca o se aleja. Dependiendo de eso, va a cambiar el signo. Ya simplemente resolvemos.
que resumiendo nos da 400 y bueno, 350 entre 340, que esto nos da 411.76 Hz. Bueno, y resolviendo el literal B, que cuando se aleja, una vez hecho el reemplazo y todo lo demás, nos da que el literal B, que esto lo haré con azul, el literal B, este dice que la frecuencia es de 400 por 340 menos, y aquí sería el sentido contrario, que cuando ya se aleja, ya va con la misma dirección entre la velocidad y bueno, se coincidirán las direcciones, por lo tanto en esta va positivo. 340 menos 0, bueno, y esto nos da un resultado de 388.24 Hz, y esta vendría a ser nuestra respuesta. Bien, esta ha sido mi explicación de los dos ejercicios sobre el efecto Doppler. Muchas gracias.